Siempre sin igual. Sin igual. Siempre sin igual. 90.5 FM. Unas 30.000 toneladas de alimento irían a la basura al año por proyecto de ley, según la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco. Sofía. Paradójicamente, lo que busca el proyecto es, al parecer, mejorar las condiciones para que el país garantice el derecho humano a la alimentación. Lo que pasa es que unas 30.000 toneladas de alimentos podrían terminar en la basura cada año en lugar de donarse a los más necesitados si se aprueba tal y como está el proyecto de la Ley 103 de 2022 en la Cámara de Representantes, según advirtió la Red de Alimentos de Colombia, Abaco. Muy bien, y vamos a ampliar esta información porque también tenemos para darles noticias de lo que realiza el Banco de Alimentos. Nos conectamos a esta hora con nuestro invitado especial. Y ampliamos lo que debes saber en las voces y conceptos de nuestros expertos en Hoy Sin Igual. Saludamos al padre Daniel Saldarriaga Molina, director del Banco de Alimentos de Bogotá. Padre, buenos días, gracias por estar con nosotros en Hoy Sin Igual. Le habla Juan Manuel Soscún. ¿Cómo se encuentra a esta hora de la mañana? Juan Manuel, buenos días y buenos días a toda la gente que está conectada con ustedes en la radio. Muy bien, arrancamos el último día del mes de julio para ver cómo hacemos un buen cierre y le dejamos a Dios que nos sorprenda con el mes que está por venir, que es el mes de agosto. Muy bien, padre. Hay como esta inquietud frente a lo que se ha anunciado de las toneladas de alimentos que irían a la basura al año por este proyecto de ley, pero también hay que destacar todos los trabajos que se vienen realizando desde el Banco de Alimentos en el ámbito nacional, y son esas acciones que ustedes vienen realizando porque ustedes reciben donaciones de alimentos y bienes y los clasifican, los almacenan y luego los distribuyen de una manera muy eficiente y equitativa. Pues a la fecha, según datos del Banco de Alimentos de Bogotá, encontramos que se han entregado cerca de 9.916.000 kilos, por ejemplo, y de ellos 13.259.229 platos de comida entregados. ¿Cómo se hacen estas acciones, padre, para poder coordinar y poderlas entregar? Pues sí, mire, ya superamos los 10 millones de kilos de producto entregado en estos primeros 7 meses. Estamos sintiendo que la solidaridad de mucha gente es la gran noticia. Ojalá volvamos noticia, lo que nos hace sentirnos protagonistas y lo que nos hace sentirnos que podemos sumar en esta gran lucha contra el hambre. Tenemos un país donde el hambre es un problema que nos tiene que doler a todos. En esto, Juan Carlos Buitrago, que es el director de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, viene haciendo un trabajo muy fuerte en temas de investigación, para las cuales la ANDI y la Fundación Éxito apoyan de una manera especial, porque el hambre nos tiene que preocupar, nos tiene que doler a todos. El hambre es una experiencia que viven aquellos que no tienen acceso a los alimentos. Pero al lado de la realidad de hambre está este tema hoy, que se ha vuelto un tema viral, porque para muchos como que no tiene coherencia pensar en que haya que destruir una cantidad grande de alimentos que son muy nutritivos, son transformados, ultra transformados algunos, pero si los producen y están en la cadena del comercio de los alimentos y permiten la satisfacción de la necesidad de alimento a mucha gente, uno diría, ¿por qué destruir la partecita pequeña que queda sin ser comercializada cuando se puede canalizar de una manera ordenada a través de los bancos de alimentos? Padre Daniel, un saludo. Luis Carlos Hincapié le habla desde aquí, desde la Universidad Católica de Oriente en Río Negro. Yo quiero plantearle una disyuntiva que se hace la gente. El que el Banco de Alimentos acopie y distribuye, ¿es una mitigación del hambre o es un principio de solución del hambre? Porque hay mucha gente que lo entiende como una especie de subsidio que es interminable, una cadena que nunca se va a romper. El que tiene hambre se le da alimento, pero nunca se le soluciona el problema de supervivencia, de vida digna.
Espero que me entienda este planteamiento que muchos se hacen cuando ven esa gran labor que ustedes hacen desde Bogotá y que hacen las diócesis en todo el país con las casas de pan y vida y con las casas de alimento. Luis Carlos, muy buena esta pregunta y muy bueno contarle a la gente. Nosotros tenemos como gran propósito luchar contra el hambre. La Madre Teresa de Calcuta decía que estaba de acuerdo con quienes decían que no había que dar un pescado sino enseñar a pescar, pero que teníamos que reconocer que en la realidad de los más pobres hay unos que aunque les den la caña no tienen aliento para jalar el pescado. Y la otra realidad es que en esta ciudad y en este país hay gente a la que no le deberíamos dar una ayudita para que de manera permanente se mantengan en esa condición. Y los bancos de alimentos trabajamos por la dignidad de las personas. No dignifica a la persona que le regalen el alimento, la dignifica el que le ayudemos a encontrar, que descubren capacidades para poder comprar los alimentos que necesitan y poderlos comprar según su voluntad en la capacidad que tienen adquisitiva. Nosotros, en una población muy grande que ayudamos, tenemos a niños y tenemos a adultos mayores, tenemos a personas con discapacidad, tenemos a personas superando problemas de farmacodependencia, tenemos a nuestros adolescentes y jóvenes en etapa escolar, a los que quisiéramos apoyar para que no dejen de estudiar, no dejen de vivir su niñez, su juventud con alegría, pero muchos de ellos no tienen seguro el pan de cada día. Los bancos de alimentos en el mundo somos más de 1.500 y en Estados Unidos y Europa hay 202 bancos por parte de los Estados Unidos, 264 en la Unión Europea, y ellos descubrieron que el Estado no alcanza a hacer toda la satisfacción de esta necesidad básica insatisfecha del alimento para la población vulnerable. La sociedad civil se ha unido. Así pasó con Jesús, que predicando y trabajando con la gente, llega a identificar que hay gente con hambre y le dice a los discípulos, tenemos que darles de comer. Y le dicen los discípulos, pero ni siquiera 200 denarios, ni siquiera lo de 200 salarios alcanzaría para esta multitud. Y Jesús dice, ¿y qué tenemos? Y un muchacho se da cuenta y ofrece 5 panes y 2 peces. A partir de ahí Jesús ora a Dios, bendice estos alimentos y comienzan a multiplicarse los alimentos. Hoy necesitamos ver que en este país tenemos que ser solidarios. Allá en el oriente de Antioquia, por el nordeste, por el suroeste, Saciar, que es uno de los bancos de alimentos líderes hoy en Colombia, tiene un trabajo muy bonito y los campesinos, con una generosidad impresionante, le están entregando tantos alimentos que en ocasiones Saciar nos comparte a los otros bancos de alimentos del país. Hay empresas muy grandes como Nutresa, como Alpina, como Alquería, que se han dado cuenta que vale la pena pensar en socorrer a los que necesitan a través de los bancos de alimentos, porque los bancos de alimentos de una manera ordenada están ayudando a los que necesitan, incluso a través de familia donde no son suficientes los ingresos que ellos perciben para poder adquirir la suficiente ración de alimentos y satisfacer la necesidad. Juan Carlos Buitrago, nuestro líder de los bancos de alimentos de Colombia, insiste en que hay mucha gente que está comiendo comida prestada, que está tratando de vender lo poco que tiene para poder comprar alimentos, y un número muy grande de familias de nuestro país pasaron de 3 raciones de comida a 2 raciones de comida, que a veces no son completas. Entonces, ayudar es una tarea para la que tenemos que sumar a muchas más personas de buena voluntad en nuestro país. Padre, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos de toda esta iniciativa. Son 20 años que cumple ya el Banco de Alimentos, llevando esta generosidad a miles de personas, y como usted lo dice, no solo es llevar esa nutrición, sino también llevar la esperanza, y que se unan muchas más personas, porque va creciendo también el número de personas para atender, pero también va creciendo la posibilidad de que muchas personas o instituciones quieran ser beneficiarios. Sí, tenemos hoy mucha solicitud y tenemos hoy
una necesidad muy sentida. Para quienes quieran conocer un poco más, en www.bancodealimentos.org.co es fácil donar y es fácil conocer cómo ser voluntarios o cómo unirse si tienen algunos productos para colaborar o cómo participar si tienen alguna organización, en el caso del Banco de Alimentos de Bogotá, aquí en nuestra ciudad. Si colocan Banco de Alimentos de la ciudad donde ustedes están, seguramente van a encontrar ese Banco de Alimentos en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Santa Marta, en Cartagena, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Manizales, en Pereira, en Ibagué, en Neiva, en Villavicencio, qué sé yo. Somos 24 bancos de alimentos hoy en Colombia. Hace 24 años, el 13 de mayo, nació el primero, que es el de Saciar. Ahora en octubre cumple los 24 el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín. Nosotros llevamos 22 años. Y tenemos un reto muy grande, y es ver cómo de verdad la solidaridad de los colombianos que podemos ayudar nos mueve a no criticar a nadie, pero a no quedarnos quietos frente a este reto maravilloso de ayudar. San Pablo decía, el más feliz el que da que el que recibe. Y posiblemente muy cerca de donde estamos hay alguien que pasa hambre. No dejemos que se pierda nada, no dejemos que se bote comida. Ayudemos a pensar de verdad en hacer que la solidaridad sea de verdad uno de nuestros distintivos como hombres que creemos. Es el padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de la ciudad de Bogotá, de la Arquidiócesis de Bogotá. Bonito ejemplo, y saber que en Medellín, no por ser regionalistas, pues estamos a la par, liderando este proceso de dar, de saciar el hambre de muchos que necesitan, mientras que la mesa del opulento derrama, la mesa del pobre y del menesteroso clama por un alimento en el día. Padre, de verdad, por este mensaje que es de evangelio, este mensaje que es de iglesia, este mensaje que es pastoral y tremendamente social, cale en muchos de los oyentes de nuestra emisora aquí en este territorio, y que Dios bendiga su labor. Muchísimas gracias. El Señor los bendiga, y ojalá en la parte de la universidad se siga ayudando a que los muchachos se den cuenta de que estas iniciativas y emprendimientos pueden ser opciones de vida también para seguir siendo más soñadores. Así es, Padre. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Muchas bendiciones y que tenga un día sin igual. El Señor los guarde. Una radio única, sin igual, en una nueva frecuencia. 90.5 FM, hecha para gente sin igual. Para mí, la información sin igual es objetiva, veraz, oportuna y al servicio de la audiencia. Y nos sintoniza a esta hora, donde estamos transmitiendo en vivo este noticiero. Ha movilizado al país, nacionales, departamentales, locales. Esta señal ha sido una señal ininterrumpida, sin igual FM estéreo. El Oriente es 90.5 sin igual. El Oriente es 90.5 sin igual.